Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias a los organizadores por darme este rol de moderación de 13 paneles académicos que vamos a tener. Se ha estructurado, pues, ustedes han visto pues de la presentación de Diego Jara, las 6 principios que rigieron la labor de la misión y de los comisionados, los 8 grandes capítulos en los que terminó redundando esa actividad o resultando esa actividad que lo recorrió Diego con bastante detalle. Y además de eso, ustedes han visto que tratar de organizar todo eso de manera conceptualmente coherente en un evento que dura 2 días, pero sobre todo en 3 paneles que vamos a tener nosotros, es complejo. Creo, sin embargo, que los organizadores han logrado hacer una organización conceptual y temática con sentido. Este primer panel y esta primera intervención del doctor Rodrigo Galarza, uno de los 6 comisionados, algunos de ustedes quizás no saben quiénes son los 6 comisionados, ya tuvimos a Diego, Rodrigo, vamos a tener posteriormente Alberto Bernal, Julio Torres también en los paneles siguientes. Se ha organizado esos paneles de la siguiente manera. Lo que el doctor Galarza nos acaba de presentar es la discusión sobre arreglo institucional y estructura de mercado como el gran paraguas del regulador y la autoridad y qué se quiere hacer en un mercado que hoy se caracteriza por ser muy poco competido, muy poco profundo. Hay una frase que me encanta del informe de la misión que dice: aquí no se está incentivando la competencia sino la imitación, con muy pocos participantes de mercado. ¿Qué es lo que hay que hacer para voltear eso? En el panel siguiente, de manera muy simple, vamos a ver cómo, y en la presentación siguiente del siguiente comisionado, Alberto Bernal, vamos a ver cómo estimular y aumentar el número de inversionistas y la competencia entre ellos, y en el otro, cómo estimular y aumentar el número de opciones de inversión. La estructura es simple conceptualmente hablando. Ya el doctor Galarza nos dio sus elementos clave, sus 4 elementos sobre arreglo institucional y estructura de mercado. Lo que vamos a hacer en cada uno de los paneles, y vamos a arrancar ahora mismo, y yo voy a seguir el orden en el que están asignados los turnos de participación del programa para evitar que haya algún sesgo de mi parte, es que cada uno de los panelistas, Jimena ya los presentó, va a tener 7 minutos para decir qué le gustó y qué no le gustó de la misión, pero ojalá en concreto de lo que el doctor Galarza acaba de decir, es decir, arreglo institucional, estructura de mercado. Posteriormente alguna puntualización de alguno de ellos y finalmente el doctor Galarza va a tratar de satisfacer las inquietudes de los panelistas. Esta introducción la hago una vez y no en los 3 paneles, por supuesto, pero era importante explicar cómo va a funcionar todo. Y el primer turno lo tiene el doctor Gerardo Hernández, que es supremamente juicioso con el uso de sus 7 minutos. Entonces, por favor, señor codirector del banco y ex superintendente. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bienvenidos todos. Señor ministro, un gusto que usted esté acá oyendo estos paneles. Perdón, doctor, quien maneja el reloj sí puede hacer un manejo de manera que quien está hablando sepa que tiene 7 minutos y no 66 minutos, porque si no Gerardo puede extenderse un poco. Yo estaba feliz. Perdón, doctor Hernández, por feliz. favor, adelante. Empezar por un comercial que me hizo alguien que me escribió esta mañana, señalando que el análisis y la puesta en marcha de las recomendaciones de la misión son urgentes, son importantes, pero también son muy urgentes. En ese sentido, ministro, le dejo ese mensaje de alguien del mercado que sé que recibió muy bien su discurso y sus palabras sobre la forma como se van a hacer y a estudiar estas recomendaciones. Empezar por decir que me gustó mucho de la misión su trabajo, que creo y estoy completamente de acuerdo con la idea de mantener el esquema institucional con un regulador y con un supervisor integrados
que creo que eso termina una discusión antigua sobre si el mercado de valores debería tener una superintendencia especial o debería tener un regulador especial para el mercado de valores. Creo que la tendencia de todas las jurisdicciones es más a un supervisor integrado y aún más, como lo señalaba Rodrigo, en donde esté integrada la supervisión y la regulación. También apoyo la idea de entidades especializadas y con mandatos exclusivos, es decir, en donde la URF regula, en donde el supervisor supervisa, sin que haya otras entidades que, digamos, de manera paralela participen en la regulación y en la supervisión. Y esto tiene que ver especialmente con la MB, que tenía o tiene unas funciones de supervisor de primera línea que realmente no pareciera haber contribuido al mercado. Sí señalar que todas las jurisdicciones tienen previsto que la superintendencia financiera tiene facultades de regulación en los temas de riesgo y que además, como decía Rodrigo, tiene en su facultad de instrucción la posibilidad de poner a funcionar las normas, y eso hay que mantenerlo porque es fundamental para el esquema institucional. ¿Qué me gusta también y qué apoyo? Naturalmente una URF mucho más técnica, me parece que eso es absolutamente fundamental, el desarrollo o una autonomía técnica, una autonomía administrativa, presupuestal, es fundamental para la URF, para una buena regulación, y en ese sentido me parecen buenas las recomendaciones. ¿Qué eché de menos? Comentarios relacionados con las infraestructuras del mercado. Si bien la bolsa de valores puede que no sea legalmente una autoridad o las demás infraestructuras, lo cierto es que en los reglamentos y en la forma de operación de las infraestructuras terminan dando o señalando las reglas para el funcionamiento del mercado, y me faltó, digamos, ese punto. ¿Qué también me faltó? Me faltó ver comentarios sobre la independencia y del supervisor y su protección legal. Si queremos que el mercado tenga más riesgo, que los inversionistas tengan más riesgo, que los administradores también tengan más riesgo, pues naturalmente las autoridades tienen que estar protegidas de alguna forma. Se mencionó discusiones recientes de la Contraloría General de la República, en donde se tomaron algunas decisiones muy controversiales, pero que llevan a que tanto los administradores como los inversionistas pues opten por no tener mayores riesgos para evitar problemas. Es el caso de los recursos parafiscales y la administración de fondos de pensiones, que vimos cómo realmente va llevando a que lo más fácil sea no tomar un mayor riesgo. Sobre la parte del segundo capítulo, creo que mi comentario va más dirigido a que la superintendencia y la URF y el gobierno tienen que mirar de manera muy cuidadosa las propuestas que se hacen sobre la separación de la oferta pública, la oferta privada y el nuevo mecanismo de balcón. ¿Por qué? Porque leyendo y estudiando un poco las propuestas, me parece que de pronto se nos puede estar yendo la mano a promocionar o a facilitar la oferta privada y dejando de lado la oferta pública, con las enormes dificultades que hemos tenido en el mercado para poderla desarrollar. Entonces, ahí es un trabajo en donde realmente las autoridades van a tener que estar mirando de manera muy cuidadosa para evitar que, por tratar de tener un mercado privado más desarrollado, que además pues, se ha tratado de hacer a través de los cambios del segundo mercado, pasemos de un lado al otro, y yo creo que eso puede ser no muy conveniente. ¿Qué me gusta? Un minuto que tengo. La propuesta que tiene la misión para que pueda haber una regulación y un perímetro y una supervisión con
con una posibilidad de ampliar o reducir su perímetro. Creo que eso es fundamental, dado los cambios que se están dando en los modelos del desarrollo financiero, con el fintech, con los nuevos agentes que manejan enorme información. Una facultades al gobierno que le permita al gobierno en casos particulares tomar actividades o tomar entidades bajo regulación y supervisión y después de un tiempo dejarlas de tener, me parece que va muy de la mano con la flexibilidad que se requiere hoy en día con todos los desarrollos tecnológicos. Entonces, dicho eso, le dejo, Mauricio, 27 segundos. Muchas gracias, doctor Gerardo Hernández, muy preciso en el manejo del tiempo y muy puntual en sus apreciaciones. Doctor Clemente del Valle, en su condición de ex supervalores, pero todos los ex además. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, un agradecimiento a los organizadores, un saludo especial a los funcionarios del gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda. Yo arranco por qué me gustó, digamos, y creo que es muy importante, digamos, ese liderazgo del gobierno. Creo, como lo decían todos en las presentaciones iniciales, es fundamental que el Estado sea el que lidere este desarrollo. Y yo creo que eso es algo que realmente queremos reforzar acá y me parece muy importante. Creo que aún lo más valioso aún es que este gobierno hizo este reforma o hizo este estudio en el primer año y le quedan 3 para tratar de ejecutarlo. A diferencia de otras misiones donde las misiones se gastaron casi todo, el gobierno se hizo a la segunda parte y le tocó al siguiente gobierno y desafortunadamente, como nos pasa aquí, los segundos gobiernos no siempre le dan la misma importancia a lo que hizo el anterior. Entonces, esto me parece muy importante. Creo que el hecho que el ministerio lo haya hecho y con una misión que lo hayan podido hacer tan pronto, les da el tiempo, 3 años para implementar una buena parte de esa hoja de ruta y yo creo que eso es fundamental y quiero de verdad reconocer digamos de alguna manera ese punto. Creo que el otro punto que también quería resaltar que me parece muy importante es el tema de movernos hacia un tema de actividad, alejarnos del tema de la regulación y supervisión por actividades. Creo que eso es algo que estaba identificado hace mucho tiempo, pero no lo hemos logrado hacer. Yo ahorita voy a referirme un momento al tema de la supervisión, porque creo que ahí también no lo logramos hacer, no estamos ahí. Estamos todavía con una estructura muy dominada por el tema de actividad, por el tema de instituciones y no por el tema de actividad, y que creo que es fundamental. El tema de la competencia es fundamental, creo que eso es algo que creo que todos los que hemos estado en este mercado, yo llevo más de 35 años en este mercado y la verdad hoy una de las cosas que uno más realmente extraña es profundidad, es más actores, es no estar desafortunadamente enfrentado a pocos jugadores, sobre todo del lado de la demanda, que si no se logra trabajar en la profundidad, creo que la misión lo reconoce, lo menciona. Hay algunas recomendaciones muy importantes en ese aspecto. Creo que tal vez algunas de las más importantes tienen que ver precisamente con cómo ampliar la base de inversionistas institucionales con los de pensiones. Países como Chile, como Perú trataron en algún momento de que el crecimiento de los nuevos afiliados se hicieran a través de una nueva AFP. Aquí pues no hemos llegado a ese punto. No sé si eso ha funcionado suficientemente bien en Perú, pero ellos enfrentados también a tener solo 3 o 4 inversionistas de pensiones, pues plantearon eso. Creo que el tema del FOMPET es fundamental. Creo que la posibilidad que da el gobierno de poder tal vez dividir ese portafolio en 2 jugadores, pero que sean 2 jugadores diferentes a los que están. Tienen que ser jugadores obviamente profesionales que den toda esa confianza, pero que sean realmente jugadores con una visión de riesgo, con una visión de gestión, que no sean los mismos actores. Si eso no se logra, estaríamos perdiendo una gran oportunidad de crear 2 jugadores importantes o más, pero pensaría que 2 por lo menos sería lo fundamental. Pero qué cosas extraño o me preocupan, y voy a mencionar, ese liderazgo que se mencionaba al principio del gobierno en este tema no puede venir, puede ser exclusivo, porque en alguna parte del texto se leía como que era un liderazgo de la política que debería ser exclusivo del ministerio. Yo creo que no puede ser exclusivo.
tiene que ser liderado pero no exclusivo, y tiene que venir muy de la mano del regulador y el supervisor, porque básicamente para que un mercado funcione bien, para que un mercado de valores realmente permita las cosas que se quieren desarrollar, requiere una adecuada regulación y una adecuada supervisión. Yo no creo que haya nada más importante para promover un mercado que una buena regulación y un buen supervisor. No, yo sé que las misiones son muy importantes, la promoción es muy importante, pero si no hay una buena regulación y una buena supervisión, nunca va a haber un buen desarrollo del mercado. ¿Y qué es buena supervisión? Y aquí es donde vienen cosas que yo extraño. Digamos, de alguna manera, la idoneidad de este mercado. El mercado de valores es diferente al mercado, a la actividad, digamos, prudencial. Y aquí es donde viene tal vez uno de los puntos que yo extraño más, que no hay una separación clara o una identificación clara de que hay dos tipos, por ejemplo, en supervisión, hay dos tipos grandes de supervisión, la supervisión de conducta y la supervisión prudencial. Y la supervisión de conducta, en muchos países del mundo, pues sí, crearon vehículos separados para que se hiciera conducta. El modelo nuestro ya lo decidimos, se decidió hace 15 años, lo decidió el ministro de Hacienda actual, y es el modelo integrado. Pero dentro de ese modelo integrado, uno puede tener precisamente ese tipo digamos, de énfasis. Algo que le recordaba al ministro hace 15 años, él contrató un estudio de tal vez el experto más importante en el tema de los Twin Peaks, que se llama Jeffrey Carmichael. Él hizo un estudio para el Ministerio de Hacienda donde él propuso que en esa estructura integrada de supervisión realmente hubiera un área que hiciera conducta y un área que hiciera prudencial. Eso está muy inspirado hoy en día, a raíz de la crisis del 2007-2008, uno de los temas más importantes, yo eso lo estaba leyendo en el estudio reciente del año pasado de Basilea sobre estructuras organizacionales y de arquitectura, una de las conclusiones grandes es la importancia de fortalecer el tema de conducta. Realmente el tema de conducta, y no es exclusivamente para los jugadores de valores, el tema de conducta, como lo vimos en la crisis del 2007-2008, involucró a los bancos, involucró a jugadores que no solamente eran los típicos de valores. Entonces es muy importante realmente rescatar y ver, ahora que se está haciendo esta revisión, de la posibilidad de verdad de balancear mejor, porque yo estaba revisando la estructura organizacional de la Super y la estructura todavía sigue muy balanceada hacia instituciones. Lo abrieron en dos grupos, tienen una de riesgo, una tercera de riesgo y tienen ahora tiene una delegatura pues no ahora, digamos, tiene una delegatura de protección al consumidor y donde está también el tema de conductas, pero realmente no tiene el mismo balance que debería tener, digamos, si uno de verdad cree que esto es un tema muy importante hacia adelante. Entonces debería tener una estructura interna, como la recomendó Carmichael, de Twin Peaks, pero al interior de la superintendencia. Vale la pena pensarlo. Yo no sé si eso es un desgaste que vale. Voy a parar acá, tenía un par de puntos más que me gustaría después hablar de la resolución, pero en la segunda vuelta. Sí, tenemos una segunda ronda breve para puntualizar alguna reacción que tengan frente a lo que dicen los compañeros de panel. Gracias, Clemente. Michelle Hanna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, que ya ha sido mencionado en esta discusión. Gracias, Mauricio, y un saludo especial y un agradecimiento a los organizadores del evento. Yo quisiera empezar celebrando la iniciativa del gobierno, pues, de contratar este estudio, de buscar una hoja de ruta para tratar de desarrollar, de darle un nuevo impulso al mercado de valores. Quiero agradecerle también a los comisionados que en tan poco tiempo lograron un estudio juicioso, bien intencionado, consistente. Dadas las restricciones de tiempo, Mauricio, yo me voy a referir única y exclusivamente al tema de autorregulación. Y lo primero que quisiera destacar de las recomendaciones de la misión es que la misión reconoce que existe un rol para la autorregulación en este mercado. No se enfrasca en la discusión sobre si debe existir o no la autorregulación. Me parece inteligente esa aproximación. Propone sí cambios. Yo creo que no hay que tenerle miedo a reformas y a cambios que mejoren el esquema. Y entre los cambios que proponen se habla de mejorar su efectividad, extendiéndolo a otros agentes, tratando de evitar arbitrajes que hoy en día pueden llegar a presentarse. La recomendación de la misión también es prospectiva, en el sentido en que piensa en un rol a futuro, en la medida en que se desarrollen ciertos agentes, ciertas actividades, la autorregulación puede jugar un papel en ese futuro del mercado. Para poner
otras recomendaciones que también tocan la autorregulación en contexto. A mí me gustaría hablar un poco de cuál es el esquema actual. El esquema actual es un esquema donde tenemos un supervisor llamado de primera línea que se enfoca en temas eminentemente conductuales con un enfoque preventivo. El autorregulador en ese sentido no tiene unas funciones de supervisor prudencial o de supervisor enfocado en cumplimientos de límites, y en ese sentido pues ha llenado o ha complementado de manera, a mi juicio, importante la labor del supervisor estatal. Lo que le ha permitido a su vez al supervisor estatal enfocarse en los temas sistémicos, en los temas más prudenciales, en los temas que tienen que ver con riesgos. ¿Cuál es la ventaja de este esquema? Voy a dar dos datos, uno que es odioso en este escenario, como lo mencionó el ministro, intimidante. Voy a hablar de sanciones. En más de 13 años de operación del autorregulador, el autorregulador ha impuesto 400 sanciones, un poco menos de 400 sanciones, a personas naturales y a entidades intermediarios del mercado. ¿Cuántas de esas sanciones se han duplicado con el supervisor estatal? Les voy a dar el dato. 14. El 3% de la actividad sancionatoria de AMB se ha duplicado con el supervisor estatal, solo el 3%. Entonces, lo que demuestra esto es que pues hay una complementación. No estamos pisándonos los talones, no estamos sancionando o ejerciendo la función disciplinaria en los mismos frentes. Estas 14 sanciones, la gran mayoría corresponden a un hecho infortunado, que es el escándalo de Interbolsa. De resto, no ha habido más duplicidad. Somos un complemento, no estamos duplicando la función del supervisor estatal. También les doy otro dato. En esas sanciones duplicadas, el autorregulador ha podido actuar alrededor de 280 días más rápido que el supervisor estatal. No porque el supervisor estatal sea lento, sino porque el aparato de disciplina privado pues tiene unas flexibilidades que el Estado nunca va a poder tener, y eso es importante evaluarlo y ver si debemos mantenerlo. AMB también es el canal preferido de los agentes del mercado para interponer denuncias contra otros agentes del mercado. El mercado se ha depurado mucho y ya son pocas las quejas que recibimos de inversionistas contra sus intermediarios, pero sí tenemos unos agentes que participan en el mercado y que son contestatarios, que están permanentemente levantando la mano y mencionando las posibles conductas de otros agentes. Y qué mejor que pues, un organismo privado para poder dirimir esas posibles disputas. Me parece que no es necesario inundar a la Superintendencia Financiera con ese tipo de temas. Y hay un aspecto que me gustaría resaltar. En el mundo entero a los autorreguladores los critican por su potencial conflicto de interés al administrar justicia en agentes que son muy cercanos a este. Y en Colombia podemos criticar a la autorregulación de muchas cosas, pero ese comentario no se escucha. La misión ni siquiera lo menciona. Y la razón es que tenemos el mejor posible modelo de entidad autorreguladora en el mundo, que es una entidad independiente, ajena a las bolsas de valores, por lo tanto una entidad sin ánimo de lucro, con tribunales disciplinarios con agentes independientes, pero al mismo tiempo donde participa la industria con su expertise y con su conocimiento. Entonces, ese esquema hay que evaluar y hay que ver la pertinencia de meterse a realizar cambios ahí. Obviamente no todo es color de rosa, como les mencioné, hay unos espacios, yo creo, para proponer cambios, para proponer modificaciones. Hay que aprovechar el momento que nos da la misión para embarcarnos en estas reformas. No me entusiasma la posibilidad de eliminarle las capacidades de supervisión y disciplina al autorregulador. Sin esas funciones el autorregulador pues no tiene sentido. Ahí nos distanciaríamos enormemente del estándar internacional que en materia de autorregulación, que es un autorregulador con dientes, y terminaríamos probablemente con un híbrido muy criollo.
y a la misión le preocupan esos estándares internacionales, así que hay que ser cuidadoso con las decisiones que se tomen a futuro. ¿En dónde vale la pena concentrar esfuerzos? En el tema de duplicidad, yo creo que hay temas por hacer. Lo primero es un estudio juicioso para ver realmente cuál es la duplicidad entre AMB y la superintendencia y qué impactos ha tenido eso en el mercado. Los únicos datos rigurosos que yo conozco son los de sanciones disciplinarias, que son las que ya les di, en donde definitivamente ahí no hay duplicidad. Si por duplicidad se entiende que hay veces que ambas entidades piden la misma información en tiempos más o menos parecidos, pues por favor, en ese sentido, lo importante es que escalemos ese tipo de casos al interior de AMB, porque pues ese tema no debe ocurrir y se puede solucionar fácilmente. En temas de costos, en temas del tamaño de la autorregulación, yo creo que debemos pensar en un redimensionamiento del autorregulador, no tanto sustrayéndole funciones, sino más bien acotando su ámbito de operación, es decir, definiendo un catálogo de conductas mucho más acotado que el que tiene hoy en día, y eso debería lograr efectos muy similares a los que la misión está buscando en sus recomendaciones. Voy a parar acá. Muchas gracias, Michelle Hanna. Veo al comisionado Rodrigo Galarza tomando nota de todas las observaciones para que de la discusión pues no se vayan a dirimir las diferencias que pueda haber. Ya Michelle ha dado, y también Gerardo y Clemente, sus puntos de acuerdo y saludo y celebración de lo que ha hecho la misión, pero también sus puntos de discrepancia. Creo que de esa discusión se ilustra todo el auditorio acerca de la naturaleza de las recomendaciones y sus alcances. Doctor César Prado, presidente del Banco de Occidente, por favor, sus 7 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo me voy a referir en esta primera parte a la primera sección sobre el arreglo institucional para dejar a la segunda parte del panel el tema de estructura. Quiero referirme particularmente a 3 temas: promoción, separación de la regulación y de la supervisión y seguimiento. Sobre el tema de la promoción, la Comisión señala con claridad que debe ser el Ministerio de Hacienda el encargado de formular la política para el desarrollo y la promoción del mercado de capitales. Yo simplemente quiero recordar que por lo menos desde una óptica puramente formal, eso ha sido así desde siempre. Y de hecho, si uno repasa los objetivos de la intervención de la Ley de Valores, de la Ley Marco del Mercado de Valores, de la Ley 964 del 2005, la ley establece 4 objetivos. Uno de ellos es la protección de los inversionistas, otro es la reducción del riesgo sistémico, otro es la integridad de los mercados, pero hay un cuarto que es justamente, lo leo textualmente, promover el desarrollo y la eficiencia del mercado de valores. Si uno revisa objetivos misionales en todo el mundo, para los reguladores de valores, siempre se va a encontrar que hay al menos un objetivo asociado al desarrollo, la promoción y la eficiencia de los mercados de valores. En el mundo desarrollado, particularmente en aquellas plazas donde los mercados financieros son importantes en esas economías, ese es un objetivo vital, y eso ocurre con la SEC y con otros reguladores muy relevantes en el mundo desarrollado. Y en el mundo emergente pasa lo mismo, fundamentalmente porque tenemos desde estos países la necesidad justamente de desarrollarlos. La promoción no se agota en la regulación y en la supervisión, eso se ha dicho aquí por algunos de los intervinientes. Hay muchos otros instrumentos de promoción, algunos usados con éxito en países de América Latina, por ejemplo la promoción asociada a la difusión de los mercados y la venta de ellos en países o en centros financieros importantes globales, pero ciertamente la regulación sí es, a mi juicio, el instrumento central de promoción de un mercado en la medida en que permita corregir fallas y genere el ambiente propicio para que pues, el mercado pueda, digamos, funcionar de forma adecuada. Entonces la pregunta es, si eso está en la ley desde hace muchos años, ¿qué es quizás de pronto lo que ha podido fallar? Y ya me voy a referir en concreto a alguna de las recomendaciones del mercado. Yo lo digo con mucho respeto, pero siento que el tema históricamente se ha dejado en los sucesivos gobiernos en un nivel, si se quiere, muy técnico y, si se quiere, muy táctico. Y siento que no se ha puesto nunca en el nivel político
y estratégico que corresponde, y ojalá esta pues excelente iniciativa que aquí estamos empezando a comentar el día de hoy lleve el tema a ese nivel. Déjenme poner un solo ejemplo y digamos hablo tal vez sin haber participado en esa discusión en los últimos años, pero creo que es un ejemplo que ilustra bien lo que quiero decir. Si el país decide que crear un mercado regional es un objetivo estratégico para nosotros, entonces ese es un objetivo que se debe trabajar desde el más alto gobierno, encabezado por el presidente de la República y con el ministro de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio, liderando esa iniciativa para poder hacer realidad algo que es difícil porque implica convencer políticamente a 3 o 4 gobiernos de la región. Eso es algo que no puede hacer el director de la Unidad de Regulación Financiera, ni siquiera el superintendente financiero, por buenos funcionarios que ellos sean. A eso es a lo que me refiero. La Comisión propone la creación de una Dirección General de Política al interior del Ministerio. Yo, digamos, sobre eso solo quisiera decir lo siguiente. Yo no me opongo a la creación de una nueva dependencia, pero sí quisiera recordar que la creación de la Unidad de Regulación Financiera como una unidad administrativa especial separada del Ministerio de Hacienda, de algún modo como un reemplazo de la antigua Dirección de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, tuvo como racional fundamental poder fortalecer esa institucionalidad al dotar a esa entidad de mayor autonomía técnica, financiera y administrativa. En última, si lo queremos ver desde una óptica puramente práctica, se trató de crear una entidad que tuviera mejores condiciones para atraer y retener talento, dadas las limitaciones que en nuestro país tienen, digamos, todos los ministerios. Entonces, creo yo que tendría más sentido fortalecer la institucionalidad que ya tenemos en lugar de crear una nueva dirección que de algún modo fragmenta, digamos, esas responsabilidades. De hecho, si uno mira la estructura orgánica de la URF hoy en día, hay una subdirección encargada de asuntos prudenciales, a propósito de su comentario, doctor Clemente, y otra subdirección encargada justamente de los temas de desarrollo de mercado. Creo que se llama así, de hecho, esa dependencia. Me queda poco tiempo, quiero referirme ahora al tema de separación entre regulación y supervisión. La Comisión es muy vehemente, si se quiere, en señalar que en Colombia debería haber una segmentación absoluta o una separación absoluta entre la regulación y la supervisión. Y yo quisiera sobre ese punto mencionar esto. Si algo es extraño del arreglo en colombiano, si se lo compara a nivel internacional, es justamente esa separación. En el mundo entero, la actividad de supervisión no se concibe sin que ese supervisor tenga toda la competencia regulatoria. De hecho, si ustedes lo piensan de esta manera, en la jerga internacional nadie habla de supervisores, todo el mundo habla de reguladores y se entiende que es inherente a la función de supervisión tener la capacidad de regular. Por una consideración, hay muchas, pero quisiera destacar solo una que es netamente práctica. Si la superintendencia es la encargada de velar por la estabilidad del sistema y por asegurar la confianza del público en él, a mi juicio debería tener todas las funciones requeridas para que pueda cumplir bien ese objetivo. Si mañana hay una crisis, les garantizo que nadie va a mirar al doctor Lega, quizás al señor ministro, pero claramente el objetivo del accountability público va a ser la superintendencia y el superintendente. Y entonces no podríamos entrar en el terreno en donde el superintendente nos diga que ha hecho muy bien su labor de supervisión, pero que el problema es que el marco regulatorio, digamos, no es el apropiado. Y se me acaba el tiempo, pero quisiera simplemente rematar, digamos, esta idea. En Colombia, este tema yo creo que tiene un arraigo muy jurídico, casi que si uno lo piensa, viene de las ideas de la Ilustración francesa, donde los colombianos, digamos, como que no concebimos que alguien pueda regular y aplicar la regla que expide, digamos, al mismo tiempo por un principio, digamos, de separación de poderes, y ciertamente, pues hay una restricción de índole constitucional en la medida en que la Constitución señala que es el gobierno el que interviene a través de las facultades que la ley marco le da,
y es la superintendencia la que supervisa. Pero la verdad verdadera es que en Colombia ya tuvimos también experimentos de ese tipo que pasaron el examen de constitucionalidad, como fue el experimento de la Sala General de la antigua Superintendencia de Valores. Yo no estoy ni mucho menos proponiendo que debamos volver a ese modelo, simplemente lo que estoy diciendo es que esa separación tan pura posiblemente sea irrealizable en la práctica, y creo que en lo que hay realmente que trabajar es en asegurar que haya plena coherencia entre la formulación de la política y la implementación. Y allí en el pasado, y los que tuvimos esos cargos en el pasado lo vivimos en carne propia, a veces esa coordinación no funciona de la manera ideal. Muchas gracias, doctor César Prado. Vamos a tener una última ronda de los panelistas. Si quieren reaccionar a algo de lo que han oído o si quieren redondear la idea que muy juiciosamente dejaron pendiente por respeto del tiempo. Gerardo, nuevamente, ¿alguna reacción? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Voy a hacer unos comentarios más bien desde el punto de vista… Este es de 3 minutos. 3 minutos, sí. No me he arrancado, así que voy a hablar rápido. Desde el punto de vista de la práctica, de lo que viví siendo superintendente financiero, que me parece que es importante en estas cosas. Uno, realmente la idea de tener una dirección o tener una instancia en la cual el gobierno nacional pueda definir temas de política pública relacionadas con el sector financiero, con el mercado de capitales, a mí me parece una buena idea, porque en la práctica lo que uno ve es que hay tanto trabajo para hacer en los temas de regulación y de supervisión que a veces realmente esos temas de política pública van quedando en un segundo lugar. Y además tiene una incidencia adicional, y es que muchos de estos temas tienen o se interlapan con las competencias de otros ministerios. Y no siempre es fácil para el regulador financiero o para el supervisor hacer, digamos, esa política y esos arreglos con las distintas carteras. Miren nomás un tema como el de educación financiera, que tiene que ver con el Ministerio de Educación, y que si el Ministerio de Educación no se monta en ese camino, pues poco se puede hacer. Entonces, no sé si sea bueno una dirección, no lo sé, pero que haya una instancia en donde se puedan discutir esos temas, sí me parece importante. En la práctica, realmente la AMB es un bicho raro. Es un bicho que se creó con una naturaleza privada, pero con funciones públicas. Eso no existe en ninguna otra parte, doctor Hanna. Eso es una cosa chapineruna, como dice el ministro, y lo que hace es que en la práctica realmente confunde mucho a los agentes, tiene problemas, digamos, de accountability, y se lo digo realmente, yo creo que quienes tienen que tomar una decisión sobre qué quieren hacer con la AMB, más que una opinión de las entidades públicas, son todas las personas que están sentados acá. Son los agentes, son realmente quienes tienen que decir cuál es la vocación que quieren que sea la AMB, si quiere que sea realmente un autorregulador, si quiere que apoyen la profesionalización, si les parece bien que siga haciendo las investigaciones, que naturalmente tienen que ser mucho más rápidas porque para eso fue creado. Pero yo creo que el que tiene que definir en últimas es los mismos agentes del mercado sobre qué quieren hacer con una institución privada a la cual tienen que buscarle un objetivo. Último punto de Clemente, realmente el tema de conductas es un tema que hay que profundizar y trabajar. La superintendencia ha venido profundizando, trabajando, se cambió la estructura organizacional, seguramente no es lo que usted pensaba hace algunos años, pero lo que sí es cierto es que es un tema de muy difícil trabajo, y se necesita además algo que señaló la misión, y es la profesionalización del mercado. Si uno no tiene por el otro lado un ejercicio fuerte de profesionalización, de evitar puertas giratorias con corredores o con agentes que uno ya sabe que son tramposos, pero que a pesar de todo siguen estando en el mercado, estos temas de conducta son absolutamente imposibles de trabajar. Uno no puede sancionar a todo el mundo,
y tiene que nacer de los mismos agentes también ese compromiso para que se eviten este tipo de circunstancias. Muchas gracias, doctor Gerardo Hernández. Clemente del Valle, por favor. Bueno, primero tengo que reaccionar al chapinarudo de Gerardo. La verdad, sí, esto sí está montado absolutamente basado en el modelo de Estados Unidos, la verdad. No es inventado para Colombia, no es un modelo aquí provinciano. Y la filosofía fue crear un supervisor privado que apoyara al supervisor público. O sea, la idea no era que esto fuera una rueda suelta, y yo creo que tenemos que empezar a mirar, y la revisión de este modelo hay que revisarlo un poquito, quitándonos un poquito la parte emotiva que generó Interbolsa en esta relación. Yo sé que muchos no querrán referirse a esto, pero indudablemente este fue un arreglo que no estaba suficientemente cohesionado cuando viene la crisis de Interbolsa. Y lo que hizo fue destruir la confianza entre los dos jugadores. Y eso llevó a que se echaran las culpas y no a tratar de reconstruir una relación. Y yo siento que hay la oportunidad si se va a hacer seriamente, es la oportunidad de mirar realmente cómo se puede trabajar en un esquema. Y no soy abogado y sé que los abogados siempre lo regañaban a uno de que es que el supervisor nunca puede delegar, que eso no se puede delegar. Y es válido, puede que legalmente no se delegue, y aquí el esquema no es de delegación, el esquema es de un trabajo absolutamente integrado y de equipo, donde el supervisor confía en un jugador que tiene un conocimiento más cercano al mercado, en parte porque tiene a veces mejores condiciones, porque está más cerca, no porque tenga agentes del mercado metidos en su comité. Y yo creo que una de las cosas que siempre se habló que había que revisar era si los presidentes de gremios debían estar en la junta de la AMB, sino debería ser realmente un vehículo privado con capacidad y que apoye realmente al supervisor público. Y yo creo que hay que tratar de verdad, un poquito quitándonos un poco eso que dolió tanto del proceso de Interbolsa, ver si es posible que este modelo, que sí ha funcionado en mercados como el americano, se pueda terminar. Aquí llevamos 15 años experimentándolo. Desafortunadamente vino la crisis en la mitad y nos ha destruido mucha confianza. Entonces, creo que vale la pena pensar si es factible y, como se decía Gerardo, que sea la industria con el gobierno los que hagan esa reflexión, pero sí está basado en algo que era positivo para el mercado. La segunda reflexión quería hacerla sobre el tema de regulación, que no la alcancé a hacer antes. Digamos, yo creo que la regulación, yo comparto con César, la regulación no puede estar muy distante de la supervisión, tiene que estar muy cerca, y ese es el modelo mundial, esa es la tendencia, no es la tendencia, es el modelo mundial. Colombia, por un tema constitucional, no lo puede hacer, pero hay que buscar la forma de mayor acercamiento. De pronto, ese viceministerio podría ser ese coordinador entre supervisor y regulador muy fuerte, para ayudar en política, pero sobre todo ayudar en la coordinación, porque deben estar muy cercanos. Y tal vez otra cosa que no vi en la misión y que la extraño, es que la regulación tiene que ser una regulación mucho más enfocada en principios que en reglas. Si uno quiere una regulación más flexible, que es lo que todo el mundo pareciera querer, o una regulación que sea más proporcional, que término que no lo vi tampoco, que me parece muy importante, es que no es lo mismo regular jugadores pequeños a reguladores, o sea, realmente el tema de la proporcionalidad es muy importante y eso lo permite una regulación orientada por principios y no tanto por reglas. Eso sé que siempre empezamos con que es que los anglosajones y nuestro derecho no nos permite esas flexibilidades que tienen los países, pero yo he visto, los europeos les tocó ajustarse de alguna manera un poco al modelo inglés cuando vino la integración y sí se ha podido de alguna manera acercar. Entonces yo, de verdad, me gustaría ver que la regulación fuera mucho más orientada por principios y eso le da la flexibilidad para poder acomodarse a los cambios del mercado, acomodarse a los tamaños de los actores, porque a veces se termina sobreregulando a los chiquitos por regular a los grandes, pero como no hay la posibilidad de proporcionar, entonces sí me parece muy importante en este trabajo que están haciendo de tratar de rescatar ese tema de la regulación por principios. Muchas gracias, Clemente. Anticipo la respuesta que va a dar Rodrigo a este último comentario, que hay un tema ahí de interpretación, creo yo. Pero bueno, vamos a ver. Michelle, por favor. Y yo quisiera hacer énfasis en un tema. El esquema de autorregulación no se lo inventaron en Colombia. Fue contratado un estudio muy serio, se dijo cuál era el mejor esquema posible y se montó el esquema que está actualmente. Es emulado de una jurisdicción anglosajona, pero también
existe en Canadá, también existe en Brasil, donde es la ley la que le da atribuciones al autorregulador. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Sigue además los principios de IOSCO, que es la máxima autoridad de supervisores y de reguladores en el mundo. En ese sentido, no es un bicho tan raro y coincido con la misión en que es el momento de revisarlo. No hay que tenerle miedo a tener una discusión más técnica, menos anecdótica, es que yo creo que el autorregulador le pasa esto, o yo creo que a mí el autorregulador me visitó 3 días después de la superintendencia financiera. Hay que llenarnos de datos, hay que dar esa reflexión de una manera más científica, si se quiere. El otro aspecto que me gustaría mencionar es la legitimidad jurídica que tiene el esquema de autorregulación. En este país del Sagrado Corazón, donde tenemos activismo judicial tan permanente, que una entidad privada haya podido consolidar desde el orden constitucional la posibilidad de supervisar y de imponer sanciones no es menor. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones dándole la razón al esquema de autorregulación. Los jueces también lo han hecho. No hay una sola sanción de AMB que haya sido contestada en el sistema judicial y que haya sido reversada. Tampoco ha habido ninguna controversia formal en la superintendencia financiera con respecto a sanciones interpuestas por AMB. Entonces, crear institucionalidad toma mucho tiempo en este país y hay que ser muy cuidadosos de qué cosas vamos a ajustar para no perder esa institucionalidad. Yo me muero del susto de tocar la ley y que se nos caiga esa parte. Ley que, entre otras, el ministro Carrasquilla, a mi juicio, diseñó muy bien, porque ese aspecto legal del ámbito privado que tiene el autorregulador y de su capacidad de supervisar y de sancionar desde el ámbito privado, pues ya fue testeado a nivel constitucional y eso es un logro importante. Me gustaría referirme a un aspecto distinto y tiene que ver con el fortalecimiento de la URF. Me parece que es clave tener un regulador más fuerte. Es difícil estar en desacuerdo de esa recomendación. La misión habla de algunos ajustes al gobierno corporativo de la URF, de su consejo directivo. Todas esas recomendaciones me parecen bienvenidas. Hay un aspecto al que no se ha hecho mención y es la posibilidad de que la URF pueda empezar a cobrar contribuciones a los agentes de la industria. Creo que hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. La industria es una industria que ya sufre de costos altos y una contribución mal calibrada pues va a tener un efecto indeseado en el mercado. Muchas gracias, doctor Michel Hanna. Doctor César, por favor. Y solo para recordar que la potencia de las facultades instructivas y regulatorias de la superintendencia no es asunto nuevo. Recuerdo que cuando se discutía la nueva constitución del 91 en la Asamblea Nacional Constituyente, el cuento de la época era que porque el gobierno se había tomado el trabajo de convocar una asamblea constituyente si con una circular de la bancaria hubiera bastado. Ese era el chiste de ese momento. Quiero referirme muy brevemente a un tema de la sección segunda sobre estructura de mercado. A mí me gusta la recomendación que se hace de diferenciar con más nitidez el que denominamos hoy en día primer mercado del segundo mercado para transformar este último en realmente un mercado de emisión privado que obedezca más a una lógica contractual y menos regulatoria. Las normas del segundo mercado, la verdad es que se han reformado, que yo recuerde, por lo menos 2 veces en los últimos 10 años, tratando justamente de abrir ese segmento y estimular que lleguen nuevos emisores con reglas que sean, digamos, más flexibles y más amigables. Y yo creo que todo lo que vaya en esa dirección es bienvenido, pero el comentario más de fondo que quiero hacer es el siguiente, a riesgo de meterme un poco en los otros paneles, y es este. Yo creo que en Colombia nosotros hemos resuelto bien por lo menos 3 patas, digamos, de la ecuación. Uno es la infraestructura. Colombia tiene magnífica infraestructura de mercados y ya el doctor Gerardo mencionaba que se echa de menos en las recomendaciones, quizás porque no haya mucho por mejorar ahí. Es mi lectura.
Colombia tiene, a mi modo de ver, resuelto por lo menos parcialmente el problema de la demanda. Se podrá debatir mucho si la industria institucional es muy concentrada o es poco profesional, pero lo cierto es que lo que tenemos hoy son actores relativamente sofisticados, a mi juicio, con bastantes recursos y que en últimas están sedientos de papel. Nosotros como país hemos logrado construir un buen modelo de deuda pública, gracias en parte al mismo Clemente, que fue quien montó en su momento todo el programa de creadores. Tenemos un modelo que es ejemplo en América Latina y en la introducción del foro algo se mencionaba al respecto. ¿Cuál es la pata que no nos ha funcionado? Nosotros no hemos logrado que los emisores privados de renta variable y de renta fija lleguen a este mercado. Se han hecho estudios a lo largo de los años para tratar de entender por qué. Y yo la verdad es que invito al auditorio y me gustará mucho oír ahora reflexiones en los paneles siguientes para entender realmente qué es lo que pasa allí. Se han esbozado a lo largo de los años explicaciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros discutimos en estos foros. La regulación puede ser perfecta, la supervisión puede ser muy buena, los incentivos pueden estar bien puestos y sin embargo las empresas no le encuentran valor a esto y seguramente allí hay factores que son culturales, temas de gobierno corporativo en las empresas de tamaño mediano grande colombiano, temas de impuestos, temas de contabilidad, en últimas temas de opacidad, empresarios que de golpe prefieren sacrificar los beneficios que les puede traer el sistema con tal de no tener el ojo del Estado muy cerca y de no tener, digamos, a un grupo de inversionistas profesionales exigiéndoles cuentas de forma periódica. Me parece a mí que ese es el tema, digamos, central sobre el cual el país tiene que trabajar. Muchas gracias, doctor César. Pues sí, se metió en los paneles siguientes, pero con muy buen tino, creo yo. Por lo menos deja unas ideas polémicas que espero que sean recogidas, sobre todo en el segundo panel, la afirmación suya con toda su experiencia y conocimiento de que hemos avanzado mucho más en tener inversionistas que en tener opciones de inversión. Ese va a ser muy, muy interesante. Doctor Rodrigo Galarza, si usted me permite, a mí me quedan sonando como observador externo de todo este debate puntos polémicos alrededor de el énfasis que hace la misión en separar al regulador del supervisor y no darle al supervisor algunos instrumentos de regulación. Me queda aquí de este panel. Bueno, el llamado de atención de Gerardo Hernández de que además el supervisor tenga protección legal, pues sé que no es un tema que la misión haya tocado tanto, pero pues me parece que todo el que pasa por un cargo de ese estilo le queda sonando esa frase con mucho eco. En segundo lugar, la discusión sobre el autorregulador que va desde esto es un invento chapineruno hasta esto está inventado en el mundo. Ahí hay un tema interesante para ver. Bueno, y la apertura de Michelle Hanna a decir, vea, nosotros estamos haciendo bien esto, no estamos duplicando esto, tenemos tales cifras, pero estamos abiertos a ver para dónde. Creo que ese es un buen aperitivo para su reflexión. En tercer lugar, el llamado de atención del doctor César Prado sobre el nivel político al que se tienen que mover muchas de estas recomendaciones y muchas de estas reformas. Para mí, que conozco un poco más de integración regional que del sistema financiero, sigue siendo insólito que el tema de la Alianza del Pacífico nosotros seamos a la vez como un palo en la rueda, pero a la vez grandes promotores, entusiastas cheerleaders, pero a la vez no avanzamos. Eso sigue siendo una cosa muy rara. Y finalmente una inquietud mía, usted por supuesto agarrará su propio temario, doctor Rodrigo. La profesionalización es un llamado que hace la misión y subyace a una cantidad de recomendaciones. Ustedes enfatizan que deben ser cosas que se deben hacer simultáneamente. Si no se profesionaliza, hay una serie de la labor de los que están en el mercado de capitales, de los distintos agentes, hay una serie de otras recomendaciones que cojean. Sin embargo, yo me pregunto como observador externo si la profesionalización que ustedes proponen es espontánea, es obligatoria, quién la induce, quién la controla.
No sé, me queda esa inquietud. Entonces, si a usted le parece, utilice los 10 minutos que tiene para cerrar de la manera que quiera abordar estos temas. Bueno, Mauricio, muchas gracias, y a mis compañeros en el panel. De verdad estamos muy agradecidos por sus comentarios, en la medida que, pues, por supuesto, esto tiene la oportunidad no solamente de precisar algunas cosas cuando se entregue el informe final, cuando no hayan quedado debidamente expresadas, sino por supuesto que abre el debate sobre cómo manejar ciertos aspectos. Voy a referirme, digamos, para despejar dos cuestiones de una sola vez, a dos observaciones que plantearon aquí en esta conversación. La primera observación es que la misión no ha sido suficientemente enfática o precisa en señalar que aquí deban utilizarse un enfoque basado en principios. Yo creo que esa no es afortunada. La misión en todas y cada una de las páginas es explícita en señalar que la regulación debe ser fundada en principios de riesgo, que debe abandonar el modelo de cumplimiento de reglas, límites y cupos, que debe, por supuesto, fundarse en entender cuál es la naturaleza de la actividad y sobre la base de la naturaleza de la actividad disponer cuál es la parametrización, no de límites, no de cupos, sino de principios. De esa misma manera, creemos que no es del todo justo, posiblemente sea un error nuestro en la forma en que quedó escrito, de no hacer énfasis en el modelo de supervisión de conductas. Por el contrario, cuando nosotros decimos que la responsabilidad que tienen las entidades vigiladas, pero también las autoridades de establecer un buen marco de gobierno corporativo, lo hacemos es por una razón, digamos, que es de su naturaleza. Las conductas fundamentalmente residen en los individuos y la responsabilidad por corregir las conductas, en primer término, descansa en las instituciones vigiladas. No puede ser el modelo en virtud del cual al Estado le corresponda todas y cada una de las sanciones e investigaciones asociadas a las conductas de los individuos. Más aún, de hecho, nosotros pensamos que la superintendencia debe entender cuando una entidad lo que tiene es una organización criminal y en ese momento intervenirla. Pero la responsabilidad individual de cada entidad es saber que tiene sujetos profesionales, sujetos que tienen buen comportamiento, sujetos que se comportan con corrección y cumplimiento de las normas, y debe ser la entidad la primera en vigilar que no vayan a cometerse hechos en contra del mercado, hechos en contra de los clientes o de sus competidores. No debemos esperar a que sea el Estado, la superintendencia, la que venga a sancionar a esos individuos. La primera en responder debe ser la entidad. Ahora, cuando la organización es una entidad criminal, como ha sucedido, y ese ha sido el caso de las entidades que han sido intervenidas y excluidas del mercado, entra la superintendencia. En el entretanto, las responsabilidades, insisto, de las entidades, es una responsabilidad de todos los agentes vigilar que sus profesionales, que sus empleados, que sus funcionarios, que sus contratistas sean del mejor estándar y de la mejor conducta. Despejados esos dos temas, déjenme referirme al modelo de supervisión y de regulación. Al final se trata de una cuestión tanto académica como pragmática. La académica pues está zanjada en la Constitución, es lo que es la Constitución, no nos gusta, cambiémosla. Nosotros no estamos proponiendo eso en la misión. Ahora, dicho eso, la pragmática es cómo aseguramos que la regulación y la supervisión estén alineadas. La misión señala dos elementos. Primero, hagamos lo mismo. Regulación por principios de riesgo, supervisión de la gestión por principios de riesgo. Primer elemento de alineación. Segundo elemento de alineación,
las autoridades todas en Colombia están en la obligación, y ese no es un principio, de coordinarse. Aquí se ha entendido que la coordinación es un principio y no un mandato. Me da pena con ustedes, yo creo que es un mandato, y es un mandato en la medida en que todas las autoridades, con independencia del cumplimiento de funciones separadas, están en la obligación de satisfacer los intereses esenciales del Estado. Entonces eso no es que si yo quiero o no, o nos coordinamos o nos coordinamos. Un elemento de esa coordinación, como lo propone la misión, es que la política pública que se define en el Ministerio de Hacienda, en el más alto nivel del Ministerio de Hacienda, imponga el principio de coordinación necesaria entre los ejecutores. La URF es un ejecutor de la política, no se la inventa. La URF no puede tampoco ser el que formule la política, porque al final de cuentas terminará uno en manos de las preferencias del funcionario de turno que sea el director de la unidad de regulación, y eso no es conveniente. Lo conveniente es que haya una política definida en el más alto nivel que exceda los ciclos políticos, entre otras cosas, en la medida en que esto es una cuestión para pensarse en el largo plazo, que se desarrolle escaladamente y con la inteligencia suficiente para ir dando los pasos en los objetivos que se vayan trazando. Luego, en ese contexto, de nuevo, la discusión teórica superémosla, la discusión práctica es cómo aseguramos que esa coordinación sea efectiva. Lo que señalamos en la misión es, debe existir una política pública. 2, debe haber un encargado en el Ministerio de Hacienda con la suficiente responsabilidad y cercanía con el ministro para asegurar que eso se vaya ejecutando. 3, ese encargado de la política debe participar con voz, pero no voto, dentro del consejo directivo de la URF para asegurarse que eso ocurra, para que las discusiones al interior del Estado se den en el órgano que corresponde al interior del Estado. Ahí participa el señor superintendente en ese consejo de la URF, participa el ministro, su delegado, y debería participar esta persona encargada de la responsabilidad de formular la política y hacer el seguimiento de esta. Un cuarto tema, la protección del supervisor. Ese tema es fundamental, ¿sí? Desafortunadamente en Colombia tenemos unas restricciones constitucionales. Todos los funcionarios, como todos los individuos y todos los servidores, están sujetos a responsabilidad disciplinaria, fiscal, y cuando hay dolo, porque hay una conducta antijurídica y típica, son responsables penales. Ahora, dado ese arreglo, la pregunta es si el modelo de regulación y supervisión, no solamente del sector financiero, sino en muchos otros campos, en el modelo de regulación y supervisión de salud, en el modelo de regulación y supervisión en energía, en fin, está coordinado y es coherente con los marcos jurídicos de control que aplica la Procuraduría, que aplica la Contraloría, y mi respuesta a eso es no. Y es no porque desafortunadamente esos modelos jurídicos que ordenan los organismos de control y la forma como diseñan y se ejecutan sus programas de auditoría, o en materia fiscal o en materia disciplinaria, están pensados para lo formal, pero no para lo técnico. Entonces, algunos piensan que teniendo en la Procuraduría o en la Contraloría más ingenieros o más médicos o más administradores de empresas, con eso se soluciona el problema de enfoque al momento de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de estas personas que hacen regulación y supervisión. Nuestra respuesta es no, y es no porque al final de cuentas lo que está señalando el modelo constitucional no es nada distinto a que por eso el Congreso dicta unas leyes generales y le da la facultad a la autoridad competente, que es el gobierno, para que dicte la regulación con una aproximación de cuidado fino de en qué momento, de qué tipo de regulación y de a qué entidad o persona se le aplica. Y como desafortunadamente esas decisiones se tienen que tomar en el día a día y normalmente en el tema prudencial no hay contrafactual contra el cual se pueda comparar qué habría sucedido si se toma una u otra decisión o si se deja de tomar, pues por supuesto cuando se va a valorar esa conducta por parte de la autoridad de control,
siempre termina equivocándose. Porque compara contra una cosa que no ocurrió, ¿m? O cuyo efecto es distinto. Entonces, posiblemente en el informe final lo que vamos a terminar diciendo es hacer un llamado para que se estudie la manera de que sea coherente el modelo de regulación, de supervisión, con los marcos de control a cargo de los organismos de control. Sin eso vamos a terminar en una cosa que es perversa, y es que el desarrollo y el camino al progreso y la mejor regulación que buscamos en muchos segmentos de la economía va a verse enfrentada al obstáculo de un sujeto que, por razón del marco jurídico que tiene que aplicar, simplemente se opone, o de manera explícita, o los funcionarios se atienen al sagrado principio de conservación del apartamento, en virtud del cual dejan de tomar la decisión simple y llanamente porque se está corriendo un riesgo. Quedan 4 minutos, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Un quinto tema que me parece, digamos, de gran importancia es el siguiente: autorregulación. Decía Clemente, con muy buen acierto, que en su momento, cuando se estudió el modelo de supervisión integrado, se contrató un estudio con un experto mundial para diseñar un esquema de 2 pilares, uno de regulación, de supervisión de conductas y otro de supervisión prudencial. Y que eso no se ha implementado quizás con la firmeza que uno quisiera. Estamos de acuerdo, en eso hay que avanzar. Yo diría que ha perjudicado una implementación la circunstancia de que se entendió con la existencia de la autorregulación era suficiente. Entonces, justamente el modelo hay que pensarlo para revisar la autorregulación, para entender si debe haber al interior de la superintendencia un esquema de modelo de conductual más férreo, o si lo que debe entregarle uno definitivamente a la autorregulación es la supervisión de conductas y única y exclusivamente la supervisión de conductas, o 3, que es un tema más de fondo, si de nuevo la responsabilidad porque no se presenten las conductas es de las entidades o del Estado. Yo diría que el Estado es la última instancia para corregir los defectos. Y un tema final, que es el que planteaba Mauricio y también César. La razón por la cual nosotros pensamos que debe haber una política pública es porque esto requiere política. Esto requiere un compromiso desde el presidente de la República, pasando por su equipo de gobierno, y que vincula al Congreso sobre qué clase de país queremos ser. ¿Cuál es la economía que queremos tener? ¿Cómo queremos ser vistos por nuestros propios connacionales y por los agentes del exterior? Colombia, creemos, tiene todas las potencialidades para ser una estrella, no en medio de un barro complicado como estamos ahora, sino un modelo por nuestras propias virtudes. La pregunta, de alguna manera, que discutíamos con el profesor Rigobón en muchas de las conferencias que tuvimos fue: ¿qué somos y qué queremos ser? ¿Para qué existe Colombia? La respuesta política de para qué existe Colombia en el mercado de capitales es para ser el centro de inversión por excelencia de América Latina. Eso es lo que quisiéramos ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Muchas gracias a todos los panelistas.